La década de 1980 fue la edad de oro de las motocicletas japonesas, una época salvaje en la que los fabricantes lo intentaron todo. Estas son las 17 motocicletas japonesas de los 80 que no solo se mantienen hoy en día, sino que aplastan a las motos modernas, a menudo con la mitad de las piezas y el doble de actitud. Y si crees que el número 1 es predecible, te llevarás una sorpresa, porque una de estas motos todavía aterroriza en los días de pista en 2025. Número 17. Yamaha RC350. Olvídate del control de tracción. Olvídate de los sensores de ángulo de inclinación. En los 80, si querías ir rápido, solo necesitabas dos tiempos, un arranque a patada y nervios de puro titanio. Esta Yamaha era la desvalida ligera que entraba al ring con las motos líderes y les robaba el dinero de la comida. Pero lo que la hizo realmente especial fue que era ligera, como unas 320 libras de ligera. Eso significaba un manejo increíblemente preciso, una agilidad que daba envidia a los pilotos de motos deportivas y una sensación de control que las motos modernas no pueden igualar porque llevan 30 libras extra de tecnología y ego. Hoy en día, sus dueños la llaman la diversión más grande que puedes tener por debajo de 80 caballos de fuerza. La reconstruyen, la restauran, compiten con ella y lo más importante, nunca la venden. Porque una vez que has tenido una RC350, todo lo demás se siente un poco demasiado manso. ¿Todavía crees que necesitas una moto deportiva gigante para asustarte de verdad? La siguiente moto demostró que podías obtener ingeniería avanzada, legalidad de homologación en la calle y ADN de carrera por el precio de un hatchback usado. Ahora, espera. El número 16 está a punto de ir a toda velocidad. Apenas estamos empezando. Número 16. Kawasaki ZX-10. Antes de que la moderna ZX-10R arrasara en las parrillas de Superbike, existía esta bestia. La Kawasaki ZX-10. Nacida a finales de los 80, esta fue la última palabra de Kawasaki sobre el rendimiento de los motores de 4 cilindros en línea puros antes de que la electrónica empezara a dominar. Y vaya si fue una última palabra. Presentada en 1988, la ZX-10 original era un verdadero monstruo. Tenía un motor de 998 cc, 4 cilindros en línea, refrigerado por líquido, DOHC, un animal alimentado por combustible que producía alrededor de 135 caballos de fuerza, y eran 135 reales, cuando la potencia era sin filtrar y sin disculpas. Pero lo que la hizo realmente especial fue que, a pesar de su tamaño, era suave como la mantequilla, cómoda y estable como un tren de carga a velocidad. No se trataba solo de números de velocidad máxima. Era realmente utilizable. Podías viajar en ella, ir al trabajo o recorrer cañones los fines de semana. Los pilotos que la tuvieron en su día la recuerdan como la moto que te hacía sentir como si te hubieran ascendido a piloto de combate. Gira el acelerador y la parte delantera se aligeraría. Sigue girando y el horizonte se te vendría encima como un puñetazo. Incluso en el mundo actual de aceleradores por cable y todo controlado por IMU, la ZX-10 original todavía se siente salvaje y libre. Sin EBS, sin modo, solo tú, el viento y 1000 centímetros cúbicos furiosos pidiendo ir rápido. Si has seguido esta esencia hasta aquí, no olvides darle me gusta y suscribirte. También, cuéntanos en los comentarios qué motos crees que estarán en esta lista. ¿Crees que esto fue grande? Hay una moto que no solo parecía una hoja, sino que cortó a través de todo el mundo de las motocicletas y comenzó peleas que aún hoy continúan. Número 15. Suzuki Katana 1100. En 1981, Suzuki hizo algo completamente demente. Dejaron que la casa de diseño alemana Target Design se volviera loca con una motocicleta conceptual. ¿El resultado? La Suzuki GSX 1100 segundo Katana. Una máquina tan agresiva, tan futurista y tan brutalmente hermosa que hizo que la gente se enojara, se obsesionara y sintiera celos, todo al mismo tiempo. Debajo de la carrocería radical había un motor de 1100 cc, 4 cilindros en línea, refrigerado por aire, muy real y muy enojado, sacado directamente de la plataforma GSX 1100C.
Entregaba alrededor de 108 caballos de fuerza, pero olvídate del número. Se sentía como un sólido puñetazo en el pecho de un robot cada vez que girabas el acelerador. Lo que hizo que la katana se destacara no fue solo su rendimiento, fue el diseño que parecía 50 años adelantado, aunque se manejara como si estuviera 20 años atrasada. El faro rectangular, el guardabarros delantero recortado, el tanque y la cola esculpidos. Era como si una hoja se hubiera convertido en una motocicleta. Hoy en día, los coleccionistas se pelean por ejemplares en buen estado, y aunque Suzuki reeditó una katana moderna, todavía no se acerca a la energía de mente de la original. A la antigua no le importaba la comodidad ni la electrónica. Se trataba de lucir genial y conducir aún más genial. Los pilotos aún lo dicen mejor. Cuando estacionas una katana, no importa qué más haya en el lote. La gente se acerca a mirarla fijamente. Si alguna vez quisiste tener una motocicleta que comenzara discusiones solo por existir, esta es la indicada. Pero si crees que la katana era intensa, la siguiente moto despojó todo, bajó el peso y demostró que menos puede ser mucho más. Especialmente cuando viene con un gran puñetazo de un solo cilindro en las costillas. Número 14. Yamaha SRX 600. En un mundo de motores de 4 cilindros en línea gritando al límite, turbocompresores presumiendo en las autopistas y motos deportivas cubiertas de plástico, Yamaha hizo algo directamente audaz. Volvieron a lo básico y construyeron la Yamaha SRX 600. Un solo cilindro, sin carenados, sin tonterías, solo conducir, crudo y real. Lanzada en 1985, la SRX 600 fue la respuesta de Yamaha a una pregunta que nadie estaba haciendo. ¿Qué pasaría si un gran monocilíndrico pudiera enfrentarse a una moto deportiva? Y la respuesta sorprendió a todos. Esta moto venía con un motor de un solo cilindro, de 600 cc, refrigerado por aire, sacado de la familia XT de todoterreno, pero ajustado para las calles. Tenía unos modestos 45 caballos de fuerza. Pero no dejes que ese número te engañe. Con un peso en vacío de menos de 390 libras, esta cosa era más ligera que una taza de café y más rápida de lo que la mayoría de la gente esperaba. Pero aquí está la cosa. La SRX se adelantó a su tiempo. La mayoría de los compradores en los 80 querían réplicas de carreras con carenado completo, no máquinas de torque minimalistas inspiradas en las Café Racer. Así que las ventas fueron modestas. Y es por eso que hoy en día, encontrar una SRX 600 en buen estado se siente como descubrir una receta secreta para la pura alegría de conducir. Un dueño de toda la vida lo expresó mejor. He tenido motos más rápidas, más llamativas, más caras, pero nada se sintió tan divertido o honesto como la SRX. Y ahora el avance. La siguiente moto en nuestra lista trajo la locura de los V4. Un aullido que resonaba en las pistas de carreras y un nivel de equilibrio que hizo que los pilotos susurraran sobre ella durante décadas. Número 13. Honda VFR 750 Faradio. En los 80, Honda tenía un problema. Querían dominar el mundo de las motos deportivas, pero no querían hacerlo de la misma manera que todos los demás. Así que en lugar de depender de aburridos motores de 4 cilindros en línea, se pusieron en modo científico loco y desataron la Honda VFR 750 Faradio, una moto que no solo cambió el juego, rediseñó todo el manual. Lanzada en 1986, la VFR 750 Faradio, también conocida por su legendario código de modelo ARCE-24, venía armada con un motor V4 de 748 cc, que sonaba como un pequeño avión de combate con rencor. Suavidad, precisión, perfección mecánica. Hacía alrededor de 75 caballos de fuerza, pero nunca se trató de los números pico. Se trataba del equilibrio, el sonido y la sensación. Esto era Honda en su máxima expresión. Árboles de levas accionados por engranajes para mayor durabilidad y ese característico aullido V4. Un chasis sólido como una roca. Una suspensión que manejaba tanto los viajes diarios como el carving en cañones como una profesional. Y un estilo que era sutil, pero serio, como el equivalente de motocicleta de un smoking de James Bond. Pero aquí es donde realmente se pone salvaje.
La VFR 750 Faradio era tan confiable, tan sobrediseñada que muchas de ellas todavía funcionan perfectamente hoy en día, incluso después de más de 100,000 millas. Los pilotos cuentan historias de hacer un mantenimiento mínimo y obtener años de rendimiento impecable, sin fugas de aceite, sin extraños problemas eléctricos, solo un zumbido constante y un montón de sonrisas. Pero no creas que Honda se detuvo aquí. La siguiente moto llevó la obsesión por los V4 aún más lejos, con más potencia, más tecnología, más agresividad, y la envolvió en una carrocería hecha para la velocidad. Número 12. Kawasaki ZM-R Eddie Lawson réplica. El año era 1982. El cabello era grande, los jeans eran ajustados, y el rey de las carreras de AMA Superbike era un tipo llamado Eddie Lawson, arrasando en las pistas en una Kawasaki verde. Para celebrar su dominio, Kawasaki hizo algo brillante y audaz. Construyeron una réplica de edición limitada de su moto de carreras y la pusieron en los salones de exposición. Entra la Kawasaki Z1000R Eddie Lawson réplica, una de las motos más raras, más malas y más coleccionables de toda la década. De entrada, esta cosa parecía un problema. Esa pintura verde lima brillante, manillares planos, carenado de bikini y ruedas doradas decían una cosa: yo gano, tú miras. Y debajo de esa gloriosa piel verde estaba el probado motor de 4 cilindros en línea de 998 cc de Kawasaki, sacado de la legendaria plataforma KZ, pero ajustado para un rendimiento más agudo. Hacía alrededor de 100 caballos de fuerza. Pero olvídate de la hoja del dinamómetro. La Z1000R se trataba de cómo te hacía sentir. La respuesta del acelerador era inmediata. El torque llegaba temprano. El sonido era ruidoso. Era como montar un motín por la ciudad. Sin computadoras sofisticadas. Sin ABS. Solo 2 ruedas, un puñado de acelerador y mucha actitud. Un dueño lo describió así: cada vez que la saco, siento que me estoy saliendo con la mía, como si nunca hubieran tenido la intención de vender esto a la gente normal. Y aquí está la mejor parte. Kawasaki apenas estaba calentando. Otra moto en nuestra lista era más grande, más mala y construida para pilotos que creían que los viajes de larga distancia debían venir con un poco de músculo y muchos caballitos. Prepárate para esto. Podría ser el monstruo más subestimado de los 80. Número 1. Suzuki GS 1150E. Dejemos una cosa clara. En los 80, si querías presumir en la calle sin comprar una Superbike completa, comprabas una Suzuki GS 1150E. Esta cosa no era un juguete. No era una pequeña estándar educada. Era un peso pesado de lucha callejera con el alma de un boxeador. Lanzada a mediados de los 80, la GS 1150E tenía un motor de 1150 cc, 4 cilindros en línea, refrigerado por aire, que producía algo más de 112 caballos de fuerza. Pero olvídate de los números. Lo que importaba era cómo entregaba esa potencia con gloriosa violencia. Gira el acelerador y el pavimento comenzaba a desdibujarse. Acelera en segunda y la parte delantera se aligeraría. Esta era una moto construida para dominar. Esta máquina era rápida, pero más que eso, era brutal en línea recta. No era refinada, no era delicada. Era una motocicleta que respetabas o te escupiría contra una barandilla. Un dueño de toda la vida la describió así: he tenido motos más nuevas con más tecnología, pero ninguna con más alma. Esta moto no te lleva suavemente. Te da una palmada en la espalda y te dice que te agarres. Y hablemos de la confiabilidad. Estos motores eran casi a prueba de balas. IGS 1150. Es por ahí con más de 180,000 millas y contando. Cambios de aceite regulares, revisiones de válvulas, y estabas listo. Esta era una moto que seguía, y seguía y seguía funcionando rápido. Hoy en día es un clásico de culto. Un poco raro, un poco rudo en los bordes. Pero si puedes encontrar una y puedes manejarla. La GS 1150E es una máquina del tiempo que se mantendrá absolutamente al día con el tráfico moderno y dejará a la mayoría atrás. Pero si has llegado hasta aquí, no olvides darle me gusta y suscribirte. Ahora prepárate, porque las siguientes motos
son configuraciones de aventura completas. Si pensaste que esto era musculoso, la siguiente moto fue potenciada. La locura turboalimentada está a punto de llegar a tu pantalla de una manera para la que definitivamente no estás listo. Número 10. Yamaha XJ 650 Turbo. Bienvenido al maravilloso mundo del experimento turbo. Un breve y glorioso momento en los 80 cuando los fabricantes de motocicletas pensaron, ¿y si hiciéramos las motos aún más desquiciadas? Y la respuesta de Yamaha fue la XJ 650 Turbo. Una máquina que parecía sensata, pero que escondía un secreto salvaje debajo del tanque. Lanzada en 1982, la Yamaha XJ 650 Turbo tomó los sólidos huesos de la XJ estándar y le metió un turbocompresor en su motor de 649 cc de 4 cilindros en línea. Lo que salió fue un paseo extraño, audaz y sorprendentemente suave que intentó llevar la tecnología turbo a la corriente principal. En el papel, el turbo aumentó la potencia del motor a alrededor de 70 caballos de fuerza, pero no se trataba solo de los números pico. Se trataba del drama. La XJ Turbo tenía lo que se podría llamar una personalidad de retraso y luego lanzamiento. Girabas el acelerador. No pasaba nada. Esperabas. Luego, todo el infierno se desataba. El impulso se activaba como un burro con problemas de ira. Y de repente, estabas 3 marchas más profundo en lo que se sentía como una silla propulsada por cohetes. En cuanto al estilo, se veía genial para la época. Carenados angulares, un faro cuadrado futurista y un sistema de escape robusto para ayudar a expulsar esa furia potenciada. Pero a pesar de todo eso, la XJ Turbo nunca se popularizó. La gente era escéptica de la tecnología. Era cara. Y seamos honestos, ese retraso del turbo tardaba en acostumbrarse. Un dueño incluso dijo, la primera vez que el turbo se activó, me reí tanto que casi pierdo el cambio. La monto ahora solo por esa sensación. ¿Crees que eso fue audaz? La siguiente máquina vino armada con 6 cilindros de puro exceso japonés. Y sí, es exactamente tan alocada como suena. Número 9. Honda CBX-1000. En el mundo de las motocicletas, algunas máquinas son rápidas, algunas son hermosas, algunas son coleccionables. Y luego está la Honda CBX-1000, lanzada en 1978 y llegando a principios de los 80, la CBX-1000 fue el glorioso alarde de Honda a toda la industria. Presentaba un motor que nunca antes se había visto en una moto de producción. Un 6 cilindros en línea de 1048 cc, completo con doble árbol de levas en cabeza y 24 volteoálvulas. Así es, 6 cilindros, 24 volteoálvulas. Y el sonido de un dios de la motocicleta gritando a través de una trompeta cromada. Lo que realmente sella el trato es el sonido. Nada en la tierra suena como una CBX a todo gas. No es un gemido, no es un rugido. Es una gloriosa ópera de altas RPM que hace que tus vecinos aplaudan o llamen. Si crees que 6 cilindros es excesivo, espera a que conozcas la siguiente máquina. Una Moro que no solo parecía una hoja, sino que cortó a través de todo el mundo de las motocicletas y comenzó peleas que aún hoy continúan. Número 8. Suzuki Katana 1100. En 1981, Suzuki hizo algo completamente demente. Dejaron que la casa de diseño alemana, Target Design, se volviera loca con una motocicleta conceptual. ¿El resultado? La Suzuki YSX 1100 segundo Katana. Una máquina tan agresiva, tan futurista y tan brutalmente hermosa que hizo que la gente se enojara, se obsesionara y sintiera celos, todo al mismo tiempo. Debajo de la carrocería radical había un motor de 1100 cc, 4 cilindros en línea, refrigerado por aire, muy real y muy enojado, sacado directamente de la plataforma GSX 1100. Entregaba alrededor de 108 caballos de fuerza. Pero olvídate del número. Se sentía como un sólido puñetazo en el pecho de un robot cada vez que girabas el acelerador. Lo que hizo que la Katana se destacara no fue solo su rendimiento, fue el diseño que parecía 50 años adelantado, aunque se manejara como si estuviera 20 años atrasada.
El faro rectangular, el guardabarros delantero recortado, el tanque y la cola esculpidos. Era como si una hoja se hubiera convertido en una motocicleta. Hoy en día, los coleccionistas se pelean por ejemplares en buen estado, y aunque Suzuki reeditó una katana moderna, todavía no se acerca a la energía de mente de la original. A la antigua no le importaba la comodidad ni la electrónica. Se trataba de lucir genial y conducir aún más genial. Los pilotos aún lo dicen mejor. Cuando estacionas una katana, no importa qué más haya en el lote. La gente se acerca a mirarla fijamente. Si alguna vez quisiste tener una motocicleta que comenzara discusiones solo por existir, esta es la indicada. Pero si crees que la katana era intensa, la siguiente moto despojó todo, bajó el peso y demostró que menos puede ser mucho más, especialmente cuando viene con un gran puñetazo de un solo cilindro en las costillas. Número 7. Yamaha SRX 600. En un mundo de motores de 4 cilindros en línea gritando al límite, turbocompresores presumiendo en las autopistas y motos deportivas cubiertas de plástico, Yamaha hizo algo directamente audaz. Volvieron a lo básico y construyeron la Yamaha SRX 600. Un solo cilindro, sin carenados, sin tonterías, solo conducir, crudo y real. Lanzada en 1985, la SRX 600 fue la respuesta de Yamaha a una pregunta que nadie estaba haciendo. ¿Qué pasaría si un gran monocilíndrico pudiera enfrentarse a una moto deportiva? Y la respuesta sorprendió a todos. Esta moto venía con un motor de un solo cilindro, de 600 cc, refrigerado por aire, sacado de la familia XT de todoterreno, pero ajustado para las calles. Tenía unos modestos 45 caballos de fuerza, pero no dejes que ese número te engañe. Con un peso en vacío de menos de 390 libras, esta cosa era más ligera que una taza de café y más rápida de lo que la mayoría de la gente esperaba. Pero aquí está la cosa. La SRX se adelantó a su tiempo. La mayoría de los compradores en los 80 querían réplicas de carreras con carenado completo, no máquinas de torque minimalistas inspiradas en las Café Racer. Así que las ventas fueron modestas. Y es por eso que hoy en día, encontrar una SRX 600 en buen estado se siente como descubrir una receta secreta para la pura alegría de conducir. Un dueño de toda la vida lo expresó mejor. He tenido motos más rápidas, más llamativas, más caras, pero nada se sintió tan divertido o honesto como la SRX. Y ahora el avance. La siguiente moto en nuestra lista trajo la locura de los V4, un aullido que resonaba en las pistas de carreras y un nivel de equilibrio que hizo que los pilotos susurraran sobre ella durante décadas. Número 6. Honda VFR 750 Faradio. En los 80, Honda tenía un problema. Querían dominar el mundo de las motos deportivas, pero no querían hacerlo de la misma manera que todos los demás. Así que en lugar de depender de aburridos motores de 4 cilindros en línea, se pusieron en modo científico loco y desataron la Honda VFR 750 Faradio, una moto que no solo cambió el juego, rediseñó todo el manual. Lanzada en 1986, la VFR 750 Faradio, también conocida por su legendario código de modelo RC24, venía armada con un motor V4 de 748 cc, que sonaba como un pequeño avión de combate con rencor. Suavidad, precisión, perfección mecánica. Hacía alrededor de 75 caballos de fuerza, pero nunca se trató de los números pico. Se trataba del equilibrio, el sonido y la sensación. Esto era Honda en su máxima expresión. Árboles de levas accionados por engranajes para mayor durabilidad y ese característico aullido V4. Un chasis sólido como una roca. Una suspensión que manejaba tanto los viajes diarios como el carving en cañones como una profesional. Y un estilo que era sutil pero serio, como el equivalente de motocicleta de un smoking de James Bond. Pero aquí es donde realmente se pone salvaje. La VFR 750 Faradio era tan confiable, tan sobrediseñada, que muchas de ellas todavía funcionan perfectamente hoy en día. Incluso después de más de 100,000 millas. Los pilotos cuentan historias de hacer un mantenimiento mínimo
y obtener años de rendimiento impecable, sin fugas de aceite, sin extraños problemas eléctricos, solo un zumbido constante y un montón de sonrisas. Pero no creas que Honda se detuvo aquí. La siguiente moto llevó la obsesión por los BC4 aún más lejos, con más potencia, más tecnología, más agresividad, y la envolvió en una carrocería hecha para la velocidad. Número 5. Kawasaki Z1000R Eddie Lawson réplica. El año era 1982. El cabello era grande, los jeans eran ajustados, y el rey de las carreras de AMA Superbike era un tipo llamado Eddie Lawson, arrasando en las pistas en una Kawasaki verde. Para celebrar su dominio, Kawasaki hizo algo brillante y audaz. Construyeron una réplica de edición limitada de su moto de carreras y la pusieron en los salones de exposición. Entra la Kawasaki Z1000R, Eddie Lawson réplica, una de las motos más raras, más malas y más coleccionables de toda la década. De entrada, esta cosa parecía un problema. Esa pintura verde lima brillante, manillares planos, carenado de bikini y ruedas doradas, decían una cosa: yo gano, tú miras. Y debajo de esa gloriosa piel verde estaba el probado motor de 4 cilindros en línea de 998 cc de Kawasaki, sacado de la legendaria plataforma KZ, pero ajustado para un rendimiento más agudo. Hacía alrededor de 100 caballos de fuerza, pero olvídate de la hoja del dinamómetro. La Z1000R se trataba de cómo te hacía sentir. La respuesta del acelerador era inmediata. El torque llegaba temprano. El sonido era ruidoso. Era como montar un motín por la ciudad. Sin computadoras sofisticadas, sin ABS, solo 2 ruedas, un puñado de acelerador y mucha actitud. Un dueño lo describió así: cada vez que la saco, siento que me estoy saliendo con la mía, como si nunca hubieran tenido la intención de vender esto a la gente normal. Y aquí está la mejor parte. Kawasaki apenas estaba calentando. Otra moto en nuestra lista era más grande, más mala y construida para pilotos que creían que los viajes de larga distancia debían venir con un poco de músculo y muchos caballitos. Prepárate para esto. Podría ser el monstruo más subestimado de los 80. Número 4. Suzuki GS 1150E. Dejemos una cosa clara. En los 80, si querías presumir en la calle sin comprar una Superbike completa, comprabas una Suzuki GS 1150E. Esta cosa no era un juguete. No era una pequeña estándar educada. Era un peso pesado de lucha callejera con el alma de un boxeador. Lanzada a mediados de los 80, la GS 1150E tenía un motor de 1150 cc, 4 cilindros en línea, refrigerado por aire, que producía algo más de 112 caballos de fuerza. Pero olvídate de los números. Lo que importaba era cómo entregaba esa potencia con gloriosa violencia. Gira el acelerador, y el pavimento comenzaba a desdibujarse. Acelera en segunda, y la parte delantera se aligeraría. Esta era una moto construida para dominar. Esta máquina era rápida, pero más que eso, era brutal en línea recta. No era refinada, no era delicada. Era una motocicleta que respetabas o te escupiría contra una barandilla. Un dueño de toda la vida la describió así. He tenido motos más nuevas con más tecnología, pero ninguna con más alma. Y ahora el avance. La siguiente moto en nuestra lista trajo la locura de los V4, un aullido que resonaba en las pistas de carreras y un nivel de equilibrio que hizo que los pilotos susurraran sobre ella durante décadas. Número 3. Honda VFR 750 Faradio. En los 80, Honda tenía un problema. Querían dominar el mundo de las motos deportivas, pero no querían hacerlo de la misma manera que todos los demás. Así que en lugar de depender de aburridos motores de 4 cilindros en línea, se pusieron en modo científico loco y desataron la Honda VFR 750 Faradio. Una moto que no solo cambió el juego, rediseñó todo el manual. Lanzada en 1986, la VFR 750 Faradio, también conocida por su legendario código de modelo ARCE24, venía armada con un motor V4 de 748 cc que sonaba como un pequeño avión de combate con rencor.
Suavidad, precisión, perfección mecánica. Hacía alrededor de 75 caballos de fuerza, pero nunca se trató de los números pico. Se trataba del equilibrio, el sonido y la sensación. Esto era Honda en su máxima expresión. Árboles de levas accionados por engranajes para mayor durabilidad y ese característico aullido V4. Un chasis sólido como una roca. Una suspensión que manejaba tanto los viajes diarios como el carving en cañones como una profesional. Y un estilo que era sutil, pero serio, como el equivalente de motocicleta de un smoking de James Bond. Pero aquí es donde realmente se pone salvaje. La VFR 750 Faradio era tan confiable, tan sobrediseñada que muchas de ellas todavía funcionan perfectamente hoy en día, incluso después de más de 100,000 millas. Los pilotos cuentan historias de hacer un mantenimiento mínimo y obtener años de rendimiento impecable, sin fugas de aceite, sin extraños problemas eléctricos, solo un zumbido constante y un montón de sonrisas. Pero no creas que Honda se detuvo aquí. La siguiente moto llevó la obsesión por los V4 aún más lejos, con más potencia, más tecnología, más agresividad, y la envolvió en una carrocería hecha para la velocidad. Número 2. Kawasaki Z1000R Eddie Lawson Replica. El año era 1982. El cabello era grande. Los jeans eran ajustados. Y el rey de las carreras de AMA Superbike era un tipo llamado Eddie Lawson, arrasando en las pistas en una Kawasaki verde. Para celebrar su dominio, Kawasaki hizo algo brillante y audaz. Construyeron una réplica de edición limitada de su moto de carreras y la pusieron en los salones de exposición. Entra la Kawasaki C1000R Eddie Lawson Replica, una de las motos más raras, más malas y más coleccionables de toda la década. De entrada, esta cosa parecía un problema. Esa pintura verde lima brillante, manillares planos, carenado de bikini y ruedas doradas, decían una cosa: yo gano, tú miras. Y debajo de esa gloriosa piel verde estaba el probado motor de 4 cilindros en línea de 998 cc de Kawasaki, sacado de la legendaria plataforma KZ, pero ajustado para un rendimiento más agudo. Hacía alrededor de 100 caballos de fuerza, pero olvídate de la hoja del dinamómetro. La Z1000R se trataba de cómo te hacía sentir. La respuesta del acelerador era inmediata. El torque llegaba temprano. El sonido era ruidoso. Era como montar un motín por la ciudad, sin computadoras sofisticadas, sin ABS, solo 2 ruedas, un puñado de acelerador y mucha actitud. Un dueño lo describió así: cada vez que la saco siento que me estoy saliendo con la mía, como si nunca hubieran tenido la intención de vender esto a la gente normal. Y aquí está la mejor parte. Kawasaki apenas estaba calentando. Otra moto en nuestra lista era más grande, más mala y construida para pilotos que creían que los viajes de larga distancia debían venir con un poco de músculo y muchos caballitos. Prepárate para esto. Podría ser el monstruo más subestimado de los 80. Número 1. Suzuki GS 1150E. Dejemos una cosa clara. En los 80, si querías presumir en la calle sin comprar una Superbike completa, comprabas una Suzuki GS 1150E. Esta cosa no era un juguete. No era una pequeña estándar educada. Era un peso pesado de lucha callejera con el alma de un boxeador. Lanzada a mediados de los 80, la GS 1150E tenía un motor de 1150 cc, 4 cilindros en línea, refrigerado por aire, que producía algo más de 112 caballos de fuerza. Pero olvídate de los números. Lo que importaba era cómo entregaba esa potencia con gloriosa violencia. Gira el acelerador y el pavimento comenzaba a desdibujarse. Acelera en segunda y la parte delantera se aligeraría. Esta era una moto construida para dominar. Esta máquina era rápida, pero más que eso, era brutal en línea recta. No era refinada, no era delicada. Era una motocicleta que respetabas o te escupiría contra una barandilla. Un dueño de toda la vida la describió así. He tenido motos más nuevas,
con más tecnología, pero ninguna con más alma.